que es directora de la firma Alaina Legal Consulting, abogada holística con profunda sensibilidad y empatía, consultora, asesora, defensora de confianza, representante de víctimas, experta en negociación, meditación y conciliación con perspectiva de género y derechos humanos, miembro fundador del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, es creadora de contenidos en redes sociales, especialmente en TikTok, influencer de justicia y derecho, líder y activista de la justicia restaurativa. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un cordial saludo para todos ustedes. Muchísimas gracias a la Universidad La Gran Colombia y al Observatorio de Derechos Humanos por haber organizado este espacio y por invitarnos a participar. Gracias también a las mujeres que me antecedieron en el uso de la palabra. Bien, voy a contar un trasegar jurídico, pero para llegar a este punto voy a contar parte de mi historia, de la historia de mi vida. Y ni siquiera es de mi vida, es hacer un reconocimiento y con profunda gratitud compartir con ustedes que soy nieta de una mujer grandiosa, de una mujer excepcional. Soy la única nieta, con mucho orgullo, de María Dolores Bernal, viuda de Villamizar. ¿Y esta mujer por qué es grandiosa? Es grandiosa porque el 24 de octubre de 1962, aquí voy a compartir unas imágenes del periódico de la fecha, teniendo 23 años de edad, quedó viuda. Viuda con 5 hijos. Y acá están algunas de las publicaciones de los periódicos de la época en las que fue recordado y pues exaltada la labor de mi abuelo, el capitán de la policía Villamizar, quien fue asesinado brutalmente en el ejercicio de su cargo, defendiendo a nuestro país en el departamento del Tolima. Él, junto con otros oficiales de la policía, fueron emboscados por un frente de las FARC en el Tolima. Mi abuela, ¿por qué es grandiosa? Porque con 23 años de edad, con 5 niños, viuda, para aquella época, sin formación académica, sin oportunidades para vincularse laboralmente, para acceder a educación profesional, siendo víctima y víctima sobreviviente, como ella, miles de casos semejantes en Colombia y en América Latina. ¿Y por qué es excepcional esta mujer? Porque logró salir adelante en una época en la que para ese momento no había el reconocimiento por parte del Estado de su condición de víctima, del apoyo por parte del Estado, entendiendo que ella y sus 5 niñitos eran víctimas sobrevivientes del conflicto armado. Es excepcional esta mujer porque pudo superar la adversidad, el dolor, la tristeza, sacar adelante su propia vida, la vida de sus hijitos, sacarlos adelante con el estudio, con la formación académica, con todo lo que significa tener una vida digna e integral, dándoles todas las satisfacciones también en los aspectos pues lúdicos, recreacionales y educativos, sin tener reconocimiento o apoyo como víctima que era para aquel entonces de las entidades estatales y sin tener oportunidades, porque para 1962 ser mujer era mucho más difícil que lo que es ser mujer para nuestro tiempo, porque para aquel momento estaba completamente normalizado y era imperceptible los fenómenos de violencia de género, el acoso sexual, la discriminación, la falta de acceso a oportunidades, que es muy marcada para aquella época, era invisible o normalizado. Y como este caso, pues ya lo mencioné, muchos más en nuestro país, en conflictos semejantes en el resto de los territorios de Latinoamérica. Y en este desamparo y en este momento en el que los roles estaban tan distanciados y tan marcadas las diferencias, pero que era de una manera imperceptible por la sociedad, tuvimos que hacer un gran esfuerzo, mujeres como ella y otras tantas, para poder tener una voz que fuera escuchada y la inclusión en la sociedad. Y con este trabajo
Y con este esfuerzo, con esta lucha de mujeres maravillosas como mi abuela y otras tantas, reclamando derechos, buscando oportunidades y buscando tener el acceso a la igualdad de oportunidades, poco a poco la sociedad fue transformándose. Y a pesar de que, por ejemplo, Colombia tiene una vida republicana de 200 años, solo vino a ocurrir un fenómeno importante en el mundo jurídico y en el mundo internacional que impactara a las mujeres hasta el 9 de abril de 1994, con la expedición o pues con el momento más importante y trascendental para nuestra historia de las mujeres, que fue la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belén do Pará y que posteriormente fue ratificada por nuestro país, por Colombia, con la ley 248 de 1995. A mi abuela le tocó esperar 32 años, desde 1962, cuando quedó viuda y es víctima del conflicto, pasaron 32 años para que el mundo entendiera que había que erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, que había que proteger a la mujer, que había que hacer un esfuerzo estatal y gubernamental para que los estados vinculados y tratantes de este convenio internacional erradicaran todas las formas de violencia. Y forma de violencia, y la más importante, es la impunidad. Cuando tenemos un Estado, una sociedad que no persigue a los agresores, que no persigue las diferentes formas de violencia, que no atiende a sus víctimas, se crea impunidad. Y la impunidad es la peor de las tragedias, porque es la desesperanza en la administración de justicia, la desesperanza en confiar en que hay un Estado, y tener la esperanza de obtener justicia es la principal razón que ayuda a recuperar estos sentimientos de las víctimas. Bueno, y desde ese entonces, desde los 32 años que le tocó esperar a mi querida abuela para que llegara este convenio, a lo que ha pasado ahora, a lo que tengo que compartir con ustedes recientemente, pues han pasado otros 30 años. Y ahora vamos a compartir con ustedes algunas estadísticas para entender lo que es esa violencia de género o estas violencias basadas en el género. Como lo dijo la doctora Clara, el género tiene que ver con el rol social en el que participan o fluctúan las personas, no necesariamente hombres y mujeres. Los seres humanos que adopten un rol dentro de la sociedad es ese rol con el que se sienten identificados y el que marca una tendencia femenina o masculina, la que permite que podamos entender qué es el género. Ahora bien, las violencias de género no solamente son entre hombres y mujeres, entre personas de la comunidad LGTBI o no, por su identidad o por su autorreconocimiento en su identidad sexual. No tiene nada que ver. Tiene que ver con el rol que jugamos en la sociedad. Y lo voy a explicar más adelante con la más reciente sentencia al respecto de la Corte Constitucional. Entonces, en estos roles marcados, femeninos y masculinos, la sociedad ha tenido una importante discriminación a el sexo femenino, a nosotras las mujeres. Y voy a compartir algunas estadísticas actuales para que nos pongamos en sintonía. Solamente 15 países del mundo hoy en día tienen participación paritaria de las mujeres. Solamente 27 países del mundo cuentan con jefes de Estado o gobernantes, o sea, en su máximo nivel, jefes de Estado, primer ministro, solamente 27 países del mundo. Es decir, muy cerca, casi cerca del 30% de los países del mundo están dirigidos o gobernados por mujeres. Solamente 6 países en el mundo tienen el 50% de la paridad, no en el Senado, sino en las cámaras, en la Cámara de Representantes. Estas son cifras que nos muestran que aún después de los 62 años, que es lo que he contado de la historia de mi abuela, a hoy, todavía estamos muy lejos de tener una representación
paritaria entre hombres y mujeres en cargos dignatarios y de mayor prestancia. Esto es importante porque nos puede permitir ver con estadísticas, con cifras, qué tanto están participando y vinculando las mujeres en la toma de decisiones, en los estamentos, en la participación política y en la participación que tenga la capacidad de generar toma de decisiones. La ONU dice, tiene una estadística y considera muy tristemente que estima que solamente en 100 años podremos lograr esa paridad. Recordemos que el 50% de la población del mundo está conformado por mujeres. Y de ese 50% de la población del planeta, pues solamente, dice la ONU, estima, en 100 años podremos tener una paridad en diferentes escenarios. Así que esto es una lucha grande de nuestras mujeres, de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestras ancestras, para poder abrirnos el camino que hoy tenemos y que tenemos que seguir construyendo para buscar llegar a esa paridad, para buscar tener la inclusión en todos los estamentos. Bueno, pues ese ejercicio naturalizado y desapercibido de esas injusticias de género, de esa discriminación de género, ha llevado a todas estas formas de violencia, que son, por ejemplo, obviamente la violencia sexual o la violencia contra la integridad física y la violencia contra nuestra libertad de disposición sexual y de nuestro cuerpo, que va también, pues obviamente, con los actos sexuales abusivos, con la violación, con el acceso carnal violento, con los medios sistemáticos en los diferentes fenómenos de guerra, tanto urbana como en las guerras de guerrillas y nuestras guerras, como la que vivimos en nuestro país y que continuamos viviendo porque aún no hemos llegado a ese estado de paz completa en los territorios ni tampoco en las ciudades. También tiene que ver con la discriminación al acceso a la educación, al acceso a la salud, al acceso a las oportunidades laborales. El acoso sexual, por supuesto, también es una forma de violencia, y los fenómenos digitales y de la violencia a través de los medios informáticos. Es un fenómeno de altísima gravedad porque estamos totalmente contagiados, pues, de usar los teléfonos celulares para todo, y allí también estamos siendo violentadas. Ahora, quiero explicar un poco en qué consiste la aplicación del Convenio Internacional Belém do Pará, esta convención internacional que pues fue ratificada por nuestro país. ¿Qué hace? O ¿cuál era su génesis? ¿Qué buscaba? ¿Cuál era su orientación? Y es que el Estado vinculado, en nuestro caso Colombia, además de perseguir, de sancionar todos estos fenómenos de violencia contra la mujer, se comprometiera a tener una perspectiva de género para la administración de justicia. ¿Y ahí qué quiere decir? Que cuando lleguen casos a la administración de justicia donde una de las partes es mujer, es necesario, es indispensable que el administrador de justicia, el operador, sea juez, magistrado, comisario de familia, no importa, quien esté administrando justicia en el rol contencioso, en cualquier rol, aprecie con mayor flexibilidad las pruebas, pueda comprender que es entendible que la mujer haya callado durante algún tiempo, durante años, en los fenómenos de violencia, justamente por el rol de subordinación frente al rol de su agresor, porque esto es un juego de roles y de poder. Acá se trata de entender que en la complejidad social existe una persona que se encuentra en capacidad de someter o de subordinar a la otra por las razones del género, y específicamente porque la tiene bajo un dominio económico, social, político, de poder, un rol de poder, porque tenga más edad, más influencia, más jerarquía, y pueda por eso someterla, callarla, minimizarla, mantenerla sometida durante mucho tiempo. Entonces, el operador de justicia debe comprender ese juego de roles, esa dinámica en la que existe esta diferencia, para poder apreciar mejor el caso y al momento de fallar, darle una flexibilidad a las pruebas aportadas y amparar y proteger
el rol de la mujer en el contexto judicial. Bien, y esto ha sido muy importante porque grandes conquistas hemos tenido entonces al momento de acudir a la justicia. Sin embargo, será también objeto de gran responsabilidad de nosotras, las mujeres, hacer un uso adecuado de esta perspectiva de género. Y por eso siempre hago un llamado a usarlo con sensatez, con madurez, con inteligencia, no per se, por ser mujeres, acudir a la justicia cuando sea algo insignificante, cuando sea algo que no preste el mérito suficiente para afectar el sistema judicial. Y lo explico por qué. Porque como abogada penalista he tenido la oportunidad de defender, por supuesto, y de representar mujeres víctimas de violencias, de muchas formas de violencia, pero también he tenido la oportunidad de defender a hombres que han sido procesados injustamente por un ánimo de retaliación, de venganza, por el deseo de obtener una mejor compensación económica en el divorcio, y esto ocurre, y es un uso abusivo del derecho. Por eso siempre hago un llamado a que tenemos que honrar a las mujeres que abrieron estas oportunidades, estos espacios, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a aquellas mujeres que no tuvieron ninguna protección y ningún amparo, como mi abuela, que siendo víctima del conflicto no fue reconocida como víctima, que siendo víctima con 5 niños pequeñitos, desamparada, le tocó muy duro y no tuvo el amparo, la protección que le correspondía, o que, por ejemplo, si estos acontecimientos pasaran hoy, tendría propias del Estado que la protegiera. Entonces, honrar a mi madre, honrar a mi abuela, y esto es en causa propia, y se los aconsejo a todas las mujeres, lo que hemos conquistado no lo podemos mal utilizar. Tenemos que honrarlo y siempre buscar los más altos principios de equidad, de justicia y de acceso a esos espacios de administración de justicia para que sean en debida forma. También es importante, y bueno, ya voy a ir al punto, al grano, que es lo más importante, que es la noticia que tenemos que compartir hoy y que celebrar. El 30 de noviembre, o sea, a muy pocos días estamos, que se cumplan los 25 años de la resolución 1325 del 2000, que es la resolución de las Naciones Unidas, por la cual se le da vida a la participación de la mujer como constructora de paz. Entonces, aquí voy a compartir con ustedes que yo creo que es algo muy importante y es algo que nos llena de motivación poder hablar, que ya está listo y que está publicado desde el 8 de noviembre, el decreto por medio del cual se adopta el Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz, Seguridad, que complementa o que desarrolla la resolución 1325 del año 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nuestro PAN 1325 ya está listo y se va a crear el Comité de Seguimiento y Monitoreo, pues, del Plan Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad. Este es un acontecimiento sumamente importante. Nos tomó 30 años, otra vez, estamos muy cerca, casi todas mis intervenciones han ido de 30 y 30, ¿no? Pero bueno, acá nos tomó 30 años poner en acción y sacar adelante este plan desarrollando lo que dijo las Naciones Unidas. Para implementar la agenda de mujer, paz y seguridad, ¿qué se necesitan? 2 cosas fundamentales. Una, voluntad política. Y aquí ya la vemos, finalmente después de 30 años tenemos voluntad política para sacar este decreto y expedirlo. Y será el 30 de noviembre, será un día de gran celebración para nosotras las mujeres. Y segundo, que existan recursos o presupuesto para la vinculación. Esto quiere decir que se me acabó el tiempo. Que puse una alarmita acá. Bueno, con esta gratísima noticia de la expedición de nuestro Plan Nacional de Mujeres para la Paz y la Seguridad, me despido siempre con un mensaje de amor, de empatía, de solidaridad entre nosotras las mujeres, de absoluta responsabilidad con el uso y el acceso a la justicia. Y lo más importante, somos constructoras de paz, de la paz mundial, de la paz nacional, de la paz local y de la paz social. Esta solo se puede alcanzar con ser conscientes de nuestro rol
como constructoras y tejedoras de estos espacios de resolución de conflictos. Gracias a la Universidad Gran Colombia y a todos ustedes por este espacio. Muchísimas gracias, doctora Rocío. Bueno, finalizamos este webinar con la presentación de la doctora María